Ahora, en cuanto al papel de este temor en esta nueva ética, repito, podría ser visto como una ansiedad provocada por la anticipación de algún peligro, pero realmente constituye un freno voluntario, una obligación autoasumida que procesado de forma racional, pues dará paso a este nuevo principio de la ética. Y dicho sentimiento de temor, pues tendría que propiciar la formulación de nuevos principios que permitan orientar la acción humana tanto a nivel individual como colectivo. El miedo al que se refiere Jonas surge de la incapacidad cognitiva del ser humano para prever e imaginar los efectos remotos que los errores de las acciones tecnocientíficas presentes desencadenarán tanto en la humanidad como en el medio ambiente. ¿Sí? En el fondo, pues apela a un sentimiento que surge de imaginar el peor de los escenarios para la humanidad en caso de que los riesgos pasen de ser amenazas potenciales a convertirse en catástrofes de difícil contención o de remediación imposible. ¿Sí? La heurística del temor parte de una percepción del riesgo y la apropiación psicológica del mismo. En este sentido, el miedo, el temor, es un sentimiento que pone en alerta al ser humano ante la posibilidad y aún ante la probabilidad del acaecimiento de un daño que puede ser irreparable. La percepción de este riesgo y el respectivo sentimiento de zozobra que despierta, pues se juega en el ámbito de lo psicológico y también epistemológico. Y ante esto, pues surge la duda sobre si el peligro que percibimos como posible y como probable, pues en verdad puede acaecer o si solo es producto de la imaginación y temor del ser humano. Y el riesgo, además de ser el resultado ineludible de las decisiones que tomamos, pues es principalmente resultado de dos factores. Por un lado, se encuentran las coordenadas socioculturales en las cuales surge. Y por otro lado, el temor ante los potenciales daños puede percibirse en mayor o menor medida según el individuo, según pues cada uno sea capaz de actuar frente a él. Es decir, el riesgo es percibido como menor si el individuo tiene la posibilidad de elegir tomarlo, pues las consecuencias de su elección se encuentran en su plexo de posibilidades de acciones de contención del daño. En cambio, si el individuo no puede elegir entre correr el riesgo o no, pues entonces este es percibido como de mayor probabilidad de acaecimiento. Tomando en cuenta lo anterior, se puede señalar que existen tres tipos de riesgo en los que el temor juega un papel distinto en cuanto a la toma de decisiones. El primer tipo de riesgo es aquel en el que el individuo asume que tiene bajo su control. El segundo tipo es el riesgo colectivo, del cual el sujeto advierte que no tiene en lo absoluto control alguno, por lo cual es de los que más temor genera. Y el tercero es el riesgo medioambiental, el cual pues se ha ido incrementando y ha dado muestras de no ser resultado de una aversión infundada hacia la tecnociencia, sino que es resultado de nuestras acciones y afán de dominio de la naturaleza. Algunas posturas en contra de la ética de Hans Jonas, pues es que en realidad Jonas parece tener una cierta aversión a las tecnociencias. Hay algunas posturas filosóficas de la segunda mitad del siglo XX que están en contra de los valores de la modernidad, están en contra de estos valores postindustriales y esta idea de progreso, por ejemplo, el posmodernismo. Y de pronto a Hans Jonas se le critica de que parte de la fundamentación de su propuesta ética está en una especie de fobia a las tecnociencias. Justificación que también se da cuando se habla de la ciencia de la información. Se dice, bueno, ¿cuál es el problema de una ciencia de la información? Digamos que
que toma lo mejor de la bibliotecología, toma lo mejor de la archivística. ¿Y cuál es el problema? Pareciera que hay a veces se piensa que apelar a la tradición e identidad de las disciplinas es una especie de lastre que impide el progreso, y los defensores de la ciencia de la información en América Latina piensan que la ciencia de la información toma lo mejor de la bibliotecología, lo mejor de la archivística, y es, digamos, el siguiente paso que tendría que darse en el mundo informativo documental, y que los que apelamos a la tradición y a la identidad, pues es una especie de también de fobia a lo tecnocientífico, y no se dan cuenta, creo, que la identidad no es simplemente, no es tradición, la identidad es otra cosa. Bueno, entonces, con respecto a estos tres tipos de riesgo, los últimos dos que mencioné, el colectivo y el medioambiental, son, digamos, los que constituyen el mayor reto ético y político, pues implican el cuidado de los bienes comunes y la creación de instituciones que cohesionen a la sociedad y logren generar conciencia y marcos regulatorios que eviten esta catástrofe. Esta es precisamente la propuesta de Hans Jonas, que el temor sea el fundamento de la ética de la responsabilidad y por ende de una política que se encargue de evitar la desaparición del ser humano tal y como lo conocemos. Ahora bien, Jonas no es el primer filósofo que argumenta que el miedo es un sentimiento de vital importancia para la formulación de normas que regulen el poder humano con la finalidad de lograr la supervivencia. En el siglo XVII, Thomas Hobbes señaló en el Leviatán, una de las obras fundacionales de la ciencia política, señaló el papel preponderante que el miedo juega en la conformación de las sociedades humanas, ¿no? El miedo a una muerte violenta llevó a los seres humanos a crear una especie de pacto, de contrato, a través del cual se dieron a una figura, el Estado, el ejercicio del poder del que cada individuo es capaz con la finalidad de lograr la supervivencia. Esta tesis de Thomas Hobbes es conocida como la geometría del miedo, que grosso modo consiste en exponer que en la naturaleza del ser humano, pues el miedo es el sentimiento que funda al Estado. El Estado, lo que hoy conocemos como el Estado, se funda en el miedo de cada individuo. Y asimismo, este sentimiento es el que mantiene en pie al Estado. Y en este sentido, pues el sentimiento del miedo llevó a la humanidad a dejar su estado de naturaleza, ¿no? El buen salvaje, caracterizado por una guerra de todos contra todos para implementar una sociedad regulada por leyes. Y para Hobbes, pues el miedo que caracterizaba a la especie humana era el miedo de tener una muerte violenta. Y de esta manera, y en virtud de la igualdad de capacidades de los seres humanos, pues el individuo prefiere ceder el uso de la violencia a un gobernante antes que ejercerlo él mismo, pues con el objetivo de conservar su vida. Pues es consciente de que corre el riesgo de morir violentamente si no hay poder que regule las actividades humanas. Es todos contra todos. Así como yo puedo matar a alguien, pues el día de mañana alguien puede venir y matarme a mí. Ahora, el Estado es finalmente el que salvaguarda la vida de las personas. Hoy, digamos, esa es la concepción, el Estado, nosotros le cedemos la soberanía al Estado y él es quien se encarga de salvaguardar la vida de cada uno de los individuos, ¿no? Y salvaguarda la vida desde tener dispuesto un ejército en caso de una invasión, hasta procurar la salud pública a través de sistemas de salubridad. Ahora, este es el miedo que fundamenta a la política, pero el miedo que fundamenta a la ética no es el de morir de forma violenta, sino o no tendría que ser para Jonas, sino el de que las características que definen a la especie humana sean deformadas por la tecnociencia, de manera que el resultado, pues, sea el surgimiento de un nuevo ser que no sea capaz de emitir los juicios éticos que caracterizan al ser humano.
¿no? Por ejemplo, el temor, pues es el de perder la autonomía, el temor a dejar de ser libres. ¿No? Y en ese sentido, la heurística del temor plantea el peor escenario posible, la extinción de la humanidad, siendo capaces de asumir una responsabilidad ética para evitarlo. ¿Mm? El temor que menciona Jonas de que la especie humana desaparezca, pues se encuentra sustentado en los avances tecnocientíficos que sucedieron en la época en la que él vivió. Y entre ellos destacan la explosión de la bomba atómica, el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, así como el proyecto del genoma humano que comenzó en 1984, 4 años antes de que Jonas publicara el principio de responsabilidad, del cual ya mencioné, será la siguiente tarea. Creo que la tarea, la presente, la programé para ser entregada a más tardar el sábado. Bueno, ese mismo día les dejaré la siguiente tarea. Ahora, en virtud, si quieren alguna lectura para profundizar sobre la tecnociencia, hay 2 obras fundamentales en español. Una de ellas, la más importante y multicitada, de un filósofo español que se llama Javier Echeverría, que colabora mucho en la UNAM, en el posgrado de Filosofía de la Ciencia. Su obra, las 2 que les voy a mencionar, las publica el Fondo de Cultura Económica. La de Javier Echeverría se llama La Revolución Tecnocientífica. Y la segunda es de Jorge Linares, el exdirector de la facultad, todavía hasta enero de este año, director, y se llama Ética y Mundo Tecnológico. Uh-huh. La de Jorge, creo que yo tengo la mitad del libro, si quieren se los comparto si alguien lo quiere. Uh-huh. Bueno, ahora, en virtud de lo que les mencionaba, de la posibilidad, por ejemplo, de la manipulación genética del ser humano y de que el uso irresponsable de las tecnociencias pueden provocar un deterioro y destrucción del medio ambiente y por ende de todas las especies vivas, el miedo pues se encuentra como fundamento de este nuevo principio ético de la responsabilidad, una especie de reformulación del imperativo categórico de Kant. Y esta reformulación dice, obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Y un punto importante de esta nueva ética es la partida de cero o de un vacío ético. El vacío ético consiste en la incapacidad de toda ética para afrontar los probables daños ante los que nos enfrentan las tecnociencias. A eso se refiere el vacío ético. Y la ética se volvió incapaz de tomar a la ciencia y a la tecnología como campo de reflexión debido a un proceso de neutralización axiológica, ¿no? En torno a sus actividades. ¿Qué significa neutralización axiológica? Se asumió que las actividades de los científicos y los resultados de las mismas pues eran éticamente neutras y por ende no había un problema moral ahí. Y podemos encontrar el origen de esta pérdida de valores en la visión moderna del mundo, en la cual, debido a la visión matematizada del mismo, pues se dio una homogeneización del entorno natural. La propia filosofía alimentó esta visión del mundo, ¿no? Pensadores como Descartes, Bacon, Auguste Comte, ¿no? Realizaron una fundamentación filosófica acerca de la superioridad ontológica del ser humano sobre otras formas de vida y el dominio de la naturaleza que el humano debía realizar a través de la ciencia. Frente al vacío ético, es decir, como la ética hasta ese momento no era capaz de advertir este riesgo tecnocientífico, hay que partir de cero y crear una nueva ética. Y frente a este vacío ético, pues Hans Jonas formula el principio de responsabilidad como parte de una nueva ética, que se erige como una guía para la acción humana. ¿Cuáles son los antecedentes éticos de este principio de responsabilidad? Básicamente son 2, Kant y Aristóteles. A ver, ¿por qué Aristóteles? En la Ética a Nicómaco, Aristóteles postula la teoría de las virtudes, ¿no? Según la cual
pues existe una virtud fundamental, la prudencia. ¿Sí? Y la ética estaría íntimamente relacionada con las acciones y por ende con la toma de decisiones, de tal manera que es preciso que éstas se lleven de manera adecuada para la consecución del bien o de la felicidad. A ver, podríamos pensar que Aristóteles hoy pues ya lo vemos más como parte de la historia de la filosofía y no tanto como algo palpable. En realidad no es así, ¿eh? La ética de Aristóteles la podemos ver todavía muy presente y sobre todo este concepto prudencia, por ejemplo, en la legislación de la UNAM, en la legislación universitaria. A ver, espero que por lo menos por curiosidad, cuando se elige a un director, ahora que se eligió, que hubo proceso de auscultación, leyeron la convocatoria para elegir a un director, que se publicó en la Gaceta, que leyeron los requisitos para ser director, y son requisitos que postula la legislación universitaria, el estatuto, la ley orgánica de la universidad, para directores de facultad, directores de escuela, para ser rector, para ser miembro de la Junta de Gobierno y directores de direcciones generales. ¿Mm? Dice la convocatoria, grosso modo, que para ser director se tiene que ser persona, aparte de gozar de estima generalizada en la comunidad, se debe ser persona honorable y prudente. Esto que menciona de tener estima generalizada, ser persona honorable y prudente, no es otra cosa que la tríada aristotélica, que es poseer eunoia, frónesis y arete. Arete es virtud, de ahí lo de honorable, frónesis es prudencia y eunoia es benevolencia, que puede ser, que más bien debe ser traducido como buena voluntad. Una persona que muestre buena voluntad, y así lo dice la legislación universitaria, una persona que muestre voluntad de interés, voluntad en los intereses de la comunidad. La tríada aristotélica para el buen orador está precisamente, es la base para elegir a directores de facultades y al rector en la universidad. Entonces, no es una fuente tan arcaica. Entonces, volviendo a Aristóteles, al ser un asunto de decisiones, pues en la ética existe una manera de tomarlas de forma adecuada, a través de la cual pues el ser humano puede elegir lo que es mejor según la razón, y esta forma adecuada de elección pues prevé las ventajas y desventajas de la acción, y esto es lo que Aristóteles llama prudencia. Ahora, la relación de la prudencia en el ámbito público pues se fundamenta en que al ser una virtud que permite a los seres humanos distinguir y elegir entre lo que es bueno y malo, tanto en lo particular como en lo general, pues se vuelve una virtud práctica, ¿no? La cual es necesaria que ejerzan los administradores, cualquier persona que administre algo, y sobre todo los hombres de la política. Esta es, digamos, la influencia aristotélica. Ahora, en cuanto a la influencia kantiana, en la ética de la responsabilidad, creo que es más clara, ya que se hace patente que esta estructuración del principio de responsabilidad, pues como mencioné, no es otra cosa que una reformulación del imperativo categórico. A ver, el principio de ética de Jonas dice, obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Y la estructura de este principio, pues es claramente una reformulación del imperativo categórico de Kant. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Y la segunda formulación, obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la de otros, siempre al mismo tiempo como fin y nunca como un medio. En el caso de Kant, pues conseguir tal regulación es necesaria, puesto que el hecho de actuar como si quisiéramos que esa forma fuera una ley universal, pues da cuenta del ejercicio autónomo de la razón del ser humano, lo que implica a su vez reconocer el valor intrínseco que tiene la vida humana, valor que Kant llama dignidad, y el cual se reconoce en esta segunda formulación, que indica que el ser humano pues debe ser tomado como un fin en sí mismo y no solo como un medio, es decir,
que toda vez que no tiene precio alguno, ya que no puede ser sustituido por nada más, pues posee una dignidad, que es un valor que nos obliga a considerar a todo ser humano como un fin y no solo como un instrumento para conseguir un fin. Para Kant, pues, la dignidad del ser humano, pues radica en que es un agente capaz de darse a sí mismo la máxima a través de la cual guiará sus acciones. En este sentido, pues la autonomía es la capacidad que tiene el ser humano de darse a sí mismo esta máxima y sería el fundamento de su dignidad. La autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. Y bueno, esta ética de la responsabilidad de Jonas, al introducir los aspectos más relevantes tanto de la ética aristotélica como de la ética kantiana, pues brinda la pauta para la formulación de una nueva ética, ¿no? Que se adecue a los retos que propone el desarrollo tecnocientífico, sin olvidar que hay características fundamentales del ser humano que deben permear en la reformulación de estos principios, como la dignidad, la autonomía y la prudencia, que en conjunto pues son principios muy poderosos que brindan el soporte necesario para llevar a cabo juicios éticos. Uno de ellos, la autonomía, es lo que veremos la siguiente y última clase, autonomía y libertad. Entonces, pues estos tres principios, ¿no? La prudencia, la autonomía, la dignidad, permiten un adecuado ejercicio de las actividades tecnocientíficas y la gestión, llamémosle así, la gestión de los riesgos que éstas conllevan, ¿no? Y como se ha demostrado científicamente, pues hay algunas actividades que han puesto en jaque la supervivencia de quienes habitamos en la Tierra.